Bien, hay suficientes, creo. Entonces, vamos a comenzar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y pidiendo a Él, querido Señor Jesús, te pedimos que nos uses para llevar tu mensaje del perdón completo y gratuito a otros. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Bien, vamos a repasar brevemente nuestra relación con Dios. Kevin, ¿en qué se basa una buena relación con Dios? Bueno, una buena relación con Dios es dedicarle tiempo a las escrituras también, tener fe en Él, el bautismo, tomar la Santa Cena. Bueno, esas son todas cosas que nosotros podemos con todo hacer todo eso para ponernos a nosotros mismos en un buen estado con Dios. Si lo hacemos de corazón. Pero todo en nuestro corazón es imperfecto y Dios solo acepta lo santo y lo perfecto, ¿verdad? Sí, cierto. Entonces, ¿quién nos ha reconciliado con Dios? Nosotros mismos, con nuestro estudio de la Biblia. Es claro, es por el estudio que vamos a saber de esto, pero ¿quién es el que nos ha reconciliado con Dios? Jesús. Jesús, no nosotros, ¿sí? Lo que usted ha descrito vamos a querer hacer por gratitud a Él, pero nada de eso nos pone en un buen estado de Dios y no podemos ni siquiera nosotros tener la fe por nuestra propia cuenta. Eso es obra del Espíritu Santo. Entonces, Jesús es el que hizo la obra. Ahora, ¿qué son las dos cosas que Jesús hizo para reconciliarnos con Dios? Una en su vida y la otra con su muerte. El bautismo y la ¿Qué es lo que resurrección. ¿Qué es lo que Jesús? Bueno, su resurrección es parte, pero en su vida, ¿qué hizo Jesús para reconciliarnos con Dios? Con su bautismo, Él no nos reconcilió con Dios con su bautismo. Con su bautismo está mostrándonos que si Él siendo perfecto fue bautizado y que el bautismo fue para Él, mucho más para nosotros, que somos imperfectos y necesitamos el perdón que el bautismo ofrece. O sea, estaba dándonos un buen ejemplo en su bautismo. Pero, ¿qué hizo en su vida para reconciliarnos con Dios? Si alguien más puede también, sí. Sí, como no, cumplió con todo. ¿Cómo? Ok, cumplió todos los mandamientos por nosotros como nuestro sustituto. Dios había mandado obedecerle en todo perfectamente, pero ninguno lo hemos hecho. Pero eso tuvo que cumplirse. Dios envió, viendo que no íbamos a poder hacerlo, siendo pecadores, habiendo heredado el pecado de Adán y Eva, los primeros seres humanos, envió a su Hijo para obedecer la ley por nosotros como nuestro sustituto. Es su obediencia a la ley la que vale ante Dios entonces, porque después de terminar su obra, Él atribuyó a nosotros toda esa vida santa, toda esa obediencia a todos los mandamientos de Dios, porque Él lo había hecho por nosotros. ¿Ha entendido, Kevin? Y en su muerte, Él pagó el castigo por nuestros pecados. O sea, Él lo hizo todo lo que Dios había exigido de vida perfecta, Él lo hizo. Y el castigo que Él había dicho que el hombre tiene que pagar si no obedece perfectamente, eso hizo Jesús por nosotros. ¿Sí? ¿Ha entendido, Correcto. Kevin? Muy bien. Eso es. Entonces, eso nos libra para ya, no para pecar a propósito, no. El que entiende eso no va a hacer eso, sino que viendo todo el amor de Jesús a nosotros y cuánto sufrió para obedecer la ley por nosotros, cuánto sufrió para pagar el castigo, el Espíritu Santo obra agradecimiento en nuestro corazón viendo esto. Y es por eso que luchamos para hacer todo lo que usted ha indicado, Kevin, leer la Biblia, creer en Él obra esa fe en nosotros por el Evangelio, aprovechar los sacramentos y todo. Todo eso es por gratitud a Él.
no para ganar puntos. Bienvenido, Edinson, ¿cómo está? Muy buenas noches, Dios te bendiga. Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno Y estar de nuevo con ustedes. qué bien, y es bueno tenerlo. Y Renzo, bienvenido también. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Muy Y yo- buenas. Feliz noche. Bienvenido. Listo, ¿algo más sobre eso? Entonces, creo que estamos listos para ver el video para el día de hoy, a menos que haya alguna otra pregunta o comentario. Bueno, voy a parar esto primero, recordar eso y luego... Ok, listos, ya vamos. Academia Cristo, aquí tu paz. Saludos. Bienvenidos a la segunda mitad de nuestro curso. Las primeras 4 lecciones fueron sobre los 2 sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Dios usa estos sacramentos para crear fe en nuestros corazones y ofrecernos perdón. Mientras continuamos, hay 2 privilegios especiales que tenemos como creyentes. El privilegio de contarles a otros acerca de Jesús y el privilegio de ir a Dios en oración. ¿Quiénes fueron los primeros en alabar a Dios cuando nació Jesús, nuestro Salvador? Dios primero envió el mensaje a través de un ángel a los pastores, cuidando sus rebaños en las colinas que rodean Belén. Les dio las buenas noticias y las instrucciones para encontrar al niño. Luego, Lucas nos dice, en ese momento apareció junto con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra a todos los que gozan de su favor. Toda una multitud de ángeles alabó a Dios. Eso puede parecer normal y esperado, pero piénselo, estos ángeles solo fueron testigos de la salvación. Dios no se convirtió en un ángel para salvar a los ángeles. Jesús, el Hijo de Dios, no se puso bajo el pesado yugo de la ley para cumplirla en lugar de los ángeles. Jesús no derramó su sangre por los ángeles. Sin embargo, los ángeles no pudieron evitar cantar. Los ángeles fueron abrumados por la gracia de Dios y alabaron a Dios. Cuanta más razón tenemos para alabar, aclamar y glorificar a Dios al anunciar las cosas buenas que ha hecho por nosotros. En Mateo 18, Jesús muestra cómo nuestro perdón debe afectar la manera en que tratamos a los demás. El relato comienza con Pedro haciendo una pregunta. Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le llevaron a uno que le debía plata por millones. Como éste no podía pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer y sus hijos, y con todo lo que tenía, para que la deuda quedara pagada. Pero aquel siervo se postró ante él y le suplicó, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El rey de aquel siervo se compadeció de él, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Cuando aquel siervo salió, se encontró con uno de sus consiervos que le debía 100 días de salario y agarrándolo por el cuello le dijo, págame lo que me debes. Su consiervo se puso de rodillas y le rogó, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero aquel no quiso,
sino que lo mandó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se pusieron muy tristes y fueron a contarle al rey todo lo que había pasado. Entonces el rey le ordenó presentarse ante él y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné toda aquella gran deuda porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo como yo la tuve de ti? Y muy enojado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Hemos sido tan amados por Dios. Es natural que su amor y perdón se derramen hacia las vidas de los que nos rodean. Cualquier cosa menos sería extraño y antinatural. Mientras continuamos en Mateo 18, Jesús habla de otro privilegio y responsabilidad que tenemos con aquellos atrapados en un pecado. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo cuando él y tú estén solos. Si te hace caso, habrás ganado a tu hermano. Pero si no te hace caso, haz que te acompañen 1 o 2 más, para que todo lo que se diga conste en labios de 2 o 3 testigos. Si tampoco a ellos les hace caso, hazlo saber a la iglesia. Y si tampoco a la iglesia le hace caso, ténganlo entonces por gentil y cobrador de impuestos. De cierto les digo que todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Esta lectura nos dice que debemos aplicar la ley y el evangelio a las personas que nos rodean. Si una persona está atrapada en un pecado, Dios quiere que confrontemos a esa persona. Comunicar el desagrado de Dios con el pecado y las consecuencias del pecado es aplicar la ley. Su propósito es llevar a la persona al arrepentimiento. Si se arrepiente, Dios quiere que anunciemos el perdón. Eso es aplicar el evangelio. Llamamos a esta responsabilidad las llaves. Una llave se usa para abrir y cerrar puertas. La ley y el evangelio hacen lo mismo. Cuando proclamamos la ley, estamos cerrando las puertas del cielo. Estamos diciendo exactamente lo que Dios dice. El que peca es el que morirá eternamente lejos de mi presencia. Aplicamos la ley para que se manifieste el pecado y la persona se arrepienta. Aquí la parte del arrepentimiento de la que estamos hablando se llama contrición o sentir pena por nuestros pecados. Cuando o si la persona expresa tristeza por el pecado, la contrición, aplicamos inmediatamente el evangelio para que sepa que está perdonada y que las puertas del cielo están abiertas para ella. Podemos decir esto porque es lo que Jesús en su palabra ha dicho. Gracias por ver el video. En la clase en vivo tendrá más tiempo para discutir el privilegio y la responsabilidad de anunciar la ley y el evangelio. Academia Cristo, aquí tu paz. Hasta ahí el video. Vamos a volver. ¿Alguna pregunta, duda con respecto al contenido del video? Si no, entonces vamos a ir a las preguntas de repaso preparadas en el curso para repasar el video, los puntos principales del video. Bien, primera pregunta de acuerdo con Mateo 18. ¿Por qué Dios quiere que perdonemos a otros? ¿Quién puede? Porque Él nos perdonó a nosotros primero. Sí, muy bien. Exactamente. Y puesto que Él nos ha perdonado, en nuestro corazón vamos a sentir gratitud.
Entonces, por amor y gratitud a Él, vamos a querer perdonar a los demás cuando pecan contra nosotros. Muy bien. Próxima. ¿Por qué se refiere al uso de la ley y el evangelio como las llaves? Son las llaves de la iglesia. ¿Por qué se usa ese término, las llaves? Eso es lo mismo que el oficio de las llaves. Ajá, el oficio de las llaves. Pero ¿por qué se llama así, el oficio de las llaves? Bueno, como decía el profesor, ¿perdón? Ajá. Como decía el profesor, la ley cierra el cielo. Y es allí Ok. donde Dios nos dice y estamos apartados de Él. Muy bien. ¿Y cómo es que El Evangelio nos abre la parte. Eso. Cuando dice tu pecado te es perdonado, eso abre las puertas del cielo para esa persona. Para que si muriera, iría al cielo. Pero la persona impenitente y la ley le muestra su pecado y rehúsa arrepentirse, entonces las puertas del cielo son cerradas y más bien ha abierto la puerta al infierno para esa persona. Por eso se llaman las llaves, el oficio de las llaves. ¿Quién puede usar las llaves de la iglesia? No es una pregunta incluida en el curso, pero podemos incluirla aquí. ¿Quién puede usar? ¿Quién tiene derecho o autoridad para el oficio de las llaves? El pastor. Obviamente, el pastor, pero por su propia autoridad. Puede ser el pastor o cualquier miembro de la iglesia. La diferencia, ¿cuándo es que cualquier miembro de la iglesia puede usarlas? ¿En público? Es porque la iglesia le da esa autoridad. Ok, entonces si es llamado por la congregación para usar las llaves en lugar de la congregación, entonces sí, ahí serían pastores, también otros líderes llamados para predicar la ley y el evangelio a la congregación o para ir y visitar a una persona que ha cometido un pecado que es público y se sabe, entonces para ir y anunciarle la ley evangelio. Eso necesita también un llamamiento de parte de la congregación. Entonces, si un miembro preparado y capaz recibe tal llamamiento, también puede llevarlo a cabo públicamente. Pero en privado, cualquier miembro de la iglesia puede usar el oficio de las llaves. ¿Cuándo es que usted usaría el oficio de las llaves? ¿En qué circunstancia? Se usa mucho en una obra que tiene un nombre que muchas veces damos a ese oficio que todos los miembros de la iglesia pueden participar en él. ¿Alguien sabe el oficio al cual estoy hablando? ¿El oficio mayor? ¿Cómo? El oficio mayor. Eso es públicamente. Eso no todo el mundo puede usar el oficio mayor, que es parte del culto en las iglesias, ¿sí? Entonces, cuando hay un culto y alguien oficia el culto, eso es ministerio público y solo alguien llamado por la congregación, entonces puede ser director o líder de un culto usando el culto cristiano o liturgias, etc. Pero ¿cuándo es que todos pueden, obviamente es parte del oficio del sacerdocio universal, cuando todos pueden hacer, pero ¿qué es la obra en la cual todos pueden participar? Y tiene un nombre. Tiene un nombre de uno de los mensajes principales de la Biblia.
los dos mensajes son, pues, ¿cuáles son los dos mensajes? ¿Quién puede decirme? ¿Se refiere a la ley y el evangelio? Al evangelio. Entonces, una de las obras que todos los miembros pueden participar tiene uno de esos nombres. Evangelizar. Evangelizar, sí, evangelización. Claro, puede haber una obra de la iglesia de evangelización y ahí sí necesitaría, si alguien va a participar en esa obra en nombre de la iglesia, también necesitaría un llamamiento. Pero mayormente, sí, todos los miembros pueden hacer evangelización con sus amigos, vecinos, personas en su trabajo, y hay oportunidad de hablarle. Entonces, ve que alguien comete un pecado, puede aplicar la ley personalmente, en privado, ¿sí? Con esa persona. Ahí está usando las llaves. Si en la calle o con un amigo le exhorta al amigo, mira, amigo, estás emborrachándote, eso no está bien, ¿sí? Ya está usando la ley, ¿sí? Y si persistes en eso, no va a seguir siendo creyente. O sea, si lo hace a propósito contra Dios, entonces vas a ir al infierno. ¿Sí? Eso está usando la ley para cerrar las puertas del cielo. Si su amigo dice, ay, sí, gracias, sí, perdóname. Entonces, ay, sí, Dios te ha perdonado. No sigas con eso, ¿sí? Entonces ya ha usado el evangelio para abrirle las puertas del cielo. Entonces, en la evangelización, todos los cristianos pueden usar eso. En las casas, los padres pueden usar las llaves con sus hijos, también predicándoles la ley evangelio, reprendiendo, exhortando cuando han pecado, mostrando la gravedad de su pecado. Si persiste sin arrepentimiento, también podrían ir al infierno. Entonces, eso es la ley. Y si el hijo se muestra arrepentido, entonces con mucho gusto hablarle el mensaje del evangelio y del perdón, y abrir las puertas del cielo para él. Eso, todos los padres tienen la responsabilidad de hacer con sus propios hijos. Y eso es una evangelización en casa. Hay muchas maneras. ¿Entienden la diferencia entre el ministerio público? En el ministerio público, que es algo hecho en nombre de la congregación, eso necesita un llamamiento, que la congregación le indique, queremos que tú hagas eso. Y si necesita preparación, entonces la congregación puede preparar, otros líderes pueden preparar o de alguna manera recibir la preparación para ser capaces de hacerlo bien bíblicamente. Entonces, eso es el ministerio público. Pero el ministerio del sacerdocio universal no necesita llamamiento. Simplemente cuando encuentra una situación de pecado, puede hablar la ley. Si ve a alguien arrepentido, triste por sus pecados, puede aplicar el evangelio. Cualquier persona. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar? Sí, profesor. Usted Ajá. dijo que se puede aplicar a cualquier persona, amigos, etcétera, etcétera. Ajá. Entonces, ¿se puede aplicar esto aun cuando no sea miembro de la iglesia? Sí. Pues la primera parte de la disciplina, obviamente no va a poder llegar a la excomunión de alguien que no es miembro de la iglesia. Sí, pero sí puede hacer la primera parte, la exhortación en privado, enfrentarle con un pecado, pedir que se arrepienta. Y si se arrepiente, aun si no es miembro de la iglesia, puede darle el perdón. Y luego, claro, si está regocijándose en el perdón, invitarle, claro, vamos a querer que sea miembro de la iglesia. Pero ahí mismo, en ese instante, puede darle el perdón de Cristo. ¿Entendió? Sí, pues voy pensando en esto, profesor. Y ni el No todo- segundo paso se puede hacer si no es miembro de la iglesia, porque en el segundo paso también, pero se pide a 2 miembros de la iglesia para acompañar. Para el Claro, pero segundo en este paso. caso me refiero más a personas que no son miembros de la iglesia. Sí, Me con refiero ellos más a ellos. también. ¿Qué es la evangelización? Es a personas que no son miembros, mayormente, ¿sí? Sí, pero déjeme terminar, profesor. Ok. Lo que le quiero decir es que entonces se va a ir
se va a ir mostrándoles la ley, el evangelio, se les va cerrando, se les va cerrando. Entonces, si no son miembros de la iglesia y no conocen, obviamente que se pueden molestar y van a rechazar. Entonces, uno va a ir cerrando, cerrando, cerrando constantemente. No necesariamente. Si se arrepiente, si dice, ay, sí, he pecado contra Dios y reconoces que Dios existe y que ha pecado contra Dios, usted le anuncia el evangelio, eso es lo que el Espíritu Santo usa para darle fe en Cristo, ¿sí? Es el Espíritu Santo que abre el corazón, que hace creer el evangelio cuando el evangelio es predicado. Y esa persona, quiero más. ¿Tiene estudios bíblicos? Sí, claro. Y puede darle un estudio de membresía, curso de información bíblica para que sea miembro. Todo eso normalmente sigue la evangelización inicial con la persona, ¿sí? Sí, pero me pongo en esta situación. ¿Qué tal si esa persona me dice, pero eso es lo que en la iglesia me han enseñado? Y entonces yo le muestro y le explico y me dice, no, voy a preguntarle a mi pastor. Pero usted dijo que no es miembro de, es miembro de otra iglesia. Es miembro de otra iglesia. Ya. Bueno, sí, en ese caso no va a poder seguir con la disciplina eclesiástica, pero aún así, si es amigo tuyo, puede decirle, amigo, eso no está bien, eso es predicarle la ley. Y si dice, sí, gracias por enfrentarme, gracias por recordarme. Bueno, tu pecado es perdonado. Puede hacerlo. Ahora, mi pregunta es, si es miembro de otra iglesia, ahí sí no va a poder invitarle a su propia iglesia, a menos que él quiera ir. Si él dice, yo quiero asistir a tu iglesia, bueno, bienvenido. Porque eso es robar ovejas. Si es miembro de otra iglesia, entonces sí, su pastor va a tener, o sus líderes van a tener la autoridad y la responsabilidad final para su estado de fe en el cual está, ¿sí? Entonces no va a poder tener el deseo de quitarle de su iglesia o robarle de su iglesia y que venga para ser de nuestro, a menos que pregunte, ¿cuál es la diferencia? Allí sí, si pregunta, se puede dar la respuesta bíblica como es. Y incluido sería, si en tu iglesia no enseñan esto, está mal, ¿sí? Invitarle a exhortar a los miembros de su iglesia sobre su error doctrinal. Y si persisten, entonces puede enseñarle. Lo correcto sería separarse de esa iglesia en ese caso. Sí, claro, pero mi punto es, profesor, si hay 5 personas que asisten, por decir, a otra iglesia y las 5 personas están en ese error, constantemente a las 5 personas se les cierra el paso, utilizo las llaves para cerrarles el paso a Dios. Mira, si usted está hablando en privado con alguno de ellos o con todos los 5, están en una reunión, en una actividad y están almorzando o algo así, y entonces tiene esa posibilidad. Entonces, pero hay diferencia entre diferencia doctrinal y en pecado, en persistencia. Lo que Mateo está hablando es un pecado, ¿sí? Que está cometiendo. Pero sí, la Biblia habla en forma un poco diferente cuando hay falsas doctrinas. Ahí dice sepárese. Pero en este caso usted ya está separado de ellos. Lo único que puede hacer es mostrarle la gravedad de las falsas doctrinas que ellos están trayendo y que han obviamente manifestado de alguna manera en su reunión con usted. Y ahí puede decirles, eso está mal. ¿Sí? Entonces, en ese caso no se utilizan las llaves. No en forma final, no para decir que va a ir al infierno, a menos que llegue a la Trinidad o niega que Cristo es el Salvador, niega la divinidad de Jesús y cosas así. Ahí sí va a poder decir que va a ir al infierno si persiste en esa confesión. Gracias, pastor. Pero si dice, si se jacta de cuánto se ha emborrachado, por ejemplo, eso es un pecado. Entonces, si usted le enfrenta y él se burla de usted, se ríe, santurrón usted, bueno, ahí sí va a cerrar la puerta del cielo, aunque no es miembro de su iglesia. ¿Me entiende la diferencia?
Ah, sí, sí, está bien. Gracias. Ok, gracias por la pregunta. Bien, entonces ya hemos contestado eso. Ahora vamos a desarrollar un poco más los puntos de esta lección. En 2 Corintios 4:7 nos llama a nosotros jarras de barro. Eso significa que aunque somos frágiles seres pecaminosos, Dios ha decidido usarnos como sus instrumentos para decirles a otros de su amor. Claro, a veces enfrentándoles con su pecado, y si rehusan, sería también con su ira contra el pecado. Pero Dios nos ha dado ese privilegio. A veces no entendemos y sentimos muy em, sin el valor suficiente para eso, pero sí, aún siendo pecadores, Dios sabía que éramos pecadores y aún así nos ha encargado con este oficio. Cada creyente puede decir a otros sobre el amor de Dios, sobre el pecado y el amor de Dios. Vemos que en Mateo 18, donde Jesús dijo que todo lo que atamos en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatamos en la tierra será desatado en el cielo. Nosotros tenemos las llaves al cielo y son, pues las llaves al cielo son el Evangelio. La llave que cierra el cielo es la ley, enfrentando al pecador con su pecado y la consecuencia que merece por el pecado. Entonces es un gran privilegio y una gran responsabilidad ser encargados con estas llaves. Solo Dios puede perdonar pecados, pero Él nos ha escogido para ser sus voceros. Eso significa que nosotros podemos decirle a una persona, mira, Jesús obedeció la ley de Dios en tu lugar, o Jesús murió en la cruz por tus pecados, y estaremos diciendo la verdad. No atribuimos la vida santa de Jesús a Él ni perdonamos sus pecados con nuestro propio poder, sino basados en la obra, autoridad y mandato de Dios. A veces grupos completos de cristianos, tales como una congregación, tienen que aplicar las llaves. Eso es el ministerio público de las llaves. Si alguien está viviendo en pecado y es un pecado público y no está arrepentido, Dios quiere que apliquemos los principios encontrados en Mateo 18. Claro, el primer paso es si el pecado no es público. En ese caso, el cristiano miembro lo haría sin necesidad de ser enviado por la congregación. Entonces, el cristiano que ha observado el pecado irá y mostrará a la persona su pecado. Si la persona no escucha, más cristianos de la misma congregación le acompañarán la próxima vez. Si la persona que ha pecado sigue rehusando arrepentirse, la situación será presentada públicamente a toda la congregación o al concilio elegido de parte de la congregación para atender estos asuntos. Si la persona sigue rehusando arrepentirse, aún después de mucha paciencia, explicaciones amorosas y testimonios de los testigos, el grupo o congregación mostrará la seriedad de la situación al declarar que la persona es impenitente y está en camino al infierno. En esencia, están diciendo que la persona es un incrédulo. Este paso final es a menudo llamado excomunión. Todo esto se hace por amor, para mostrarle a esta persona que ha cometido el pecado, su pecado, y llevarle a arrepentimiento, para que esa persona pueda ser recibida de nuevo en la iglesia con brazos abiertos y obviamente de parte de Dios con brazos abiertos. ¿Preguntas cuanto a este desarrollo?
Ahora vamos a ver preguntas de aplicación, a menos que hay alguna pregunta o comentario más. Profesor, cuando habla o dice a la iglesia en su totalidad, se refiere simplemente a los varones, ¿no es verdad? No, puede ser presentado, los que van a tener que hacer la decisión son los varones, pero puede ser presentada la situación a toda la congregación, porque el Mateo 18 dice, preséntalo a la iglesia, y la iglesia es el total de todos sus miembros. Pero también la Biblia dice que los que van a hacer las determinaciones de autoridad son los varones, ¿sí? Y por eso muchas veces se presenta para una determinación al respecto. Algunos lo llaman un concilio, otros un directorio, no importa lo que se llama, pero es un grupo que la congregación llama o da la responsabilidad de atender estos asuntos de autoridad. ¿Sí? ¿Qué pasa, perdone? ¿Qué Sí. pasa si la congregación tiene el porcentaje, son femeninas, son más mujeres que hombres? ¿Cómo se puede hacer allí? Aun si hay más mujeres que hombres, mientras que hay 2 o 3 hombres para atender, sería la responsabilidad de los varones. Ok. Solo en una congregación en la cual no hay ningún varón. Ahí sí, si es toda una congregación de mujeres, sí. También, y mayormente eso no existe, pero podría existir. En ese caso, las mujeres podrían hacer las determinaciones al respecto. En Ya nuestra está. iglesia solamente hay un solo varón. Ah, ya. Bueno, eso sí es una situación difícil. Claro. Profesor, si son 10 personas, 10 varones, las 10 personas tienen que excomulgar o pueden ser 5 personas. 5 de los 10. No, sí, la evidencia ha sido clara y por eso la Biblia indica que debe ser tratado cuidadosamente y con testigos. Y si todos los testigos presentan claramente es un pecado, entonces si hay alguien en el concilio o de los 10 que están haciendo la determinación, si hay solo uno en contra, ese estaría pecando contra la persona que ha cometido el pecado. Porque lo que necesita es un acto de amor. La excomunión es un acto de amor para mostrarle la gravedad. Y si hay alguien que dice, no, yo creo que está mal aplicar eso, aunque la Biblia claramente Jesús lo ha mandado, ese está pecando y entraría en disciplina a esa persona por rehusar aplicar el último paso que Jesús ha indicado que es el paso indicado en esos casos. La única excepción que en nuestros cursos, etcétera, que puesto que la Biblia no dice cuántas veces hay que hacer la exhortación, si hay uno que dice, déjame a mí hacer un intento más de exhortarle, aparte, antes de excomulgarlo, mayormente la congregación va a decir, adelante, ok, adelante. Si piensa que hay una posibilidad más, hágalo. Pero si vuelve, no se arrepintió, entonces ahora sí, esa determinación necesita tener el 100% de acuerdo de parte de los que están haciendo esa determinación. Porque si la evidencia es clara, ¿sí? Y es un pecado, entonces Jesús ha indicado cuál es el paso indicado. Y si alguien dice, no lo voy a hacer, igual como habíamos dicho, si alguien es miembro de la iglesia, pero no quiere ser bautizado, rehúsa ser bautizado, bueno, entraría en disciplina eclesiástica. Ya comenzaría a ser exhortada esa persona. Y si rehúsa arrepentirse, rehúsa aplicar, entonces él también sería excomulgado al final, por amor. Porque está pecando contra el que ha cometido el pecado. Al decirle, no es tan grave. Tú no vas a ir al infierno. Cuando la realidad es que sí va a ir al infierno. Todo lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Entonces, si la congregación lo ata a sus pecados, eso es verdadero, es grave. Y el amor hace ver lo grave.
Si es grave, pero la persona, no se preocupe. Eso no es amor, es odio contra la persona, aunque parezca amor. ¿Entiende? Sí, o sea, mi pregunta va más con el número de personas, No porque importa. el primer paso es personal. El Ajá. primer paso es personal. El segundo paso es más un testigo. El tercer paso es la congregación en su totalidad. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasa si en la congregación hay 10 personas, 10 varones, y solamente 5 toman determinación y las otras Ya. 5 no? A eso va mi pregunta. Bueno, si esos 5 han sido elegidos y los otros 5 no, para ser, entonces los 5 que han sido elegidos son los que van a hacer la decisión. Sí, no entendí bien. Gracias por aclarar. Son los que el concilio está hecho por personas que la congregación elige, ¿sí? No se ponen a sí mismos ahí, sino la congregación pide. Y puede haber motivos por los cuales los otros no están incluidos en ese concilio, directorio, lo que quiera llamarlo. Puede ser que no cumplan algunos requisitos que la congregación, que la Biblia da también para todos los líderes públicos. Y los miembros de un concilio son líderes y aplican el ministerio público de alguna manera. Entonces necesitan ser elegidos y necesitan cumplir ciertas... por ejemplo, si hay uno de los demás que no fue incluido porque tiene gran debilidad y su debilidad es pública y lucha con eso, está arrepentido, entonces puede tomar la Santa Cena, pero tener la responsabilidad de ser miembro del grupo que está haciendo las determinaciones no sería sabio, ¿sí? Puede haber motivos para que no todos los varones estén incluidos en el grupo que hace la determinación. Está bien, gracias, profesor. Ok, buena la pregunta y la aclaración. Bien. Ahora sí, preguntas de aplicación. Aquí dice a juzgar o aplicar la ley. Algunas personas usan este versículo de Mateo 7, 1 y 2 para rebatir cualquier intento de las personas para aplicar la ley a otros. Están diciendo, usted está juzgando, no puede juzgar. La Biblia dice, no juzgáis para que no seáis juzgados. Entonces, pueden hablar así, contestar es, ¿cómo podemos usar las llaves y aún así ser fieles a lo que enseña Mateo 7, 1 y 2 aquí, de no juzgar? Porque la Biblia, en sentido equivocado, porque la Biblia manda no juzgar. Pero, ¿qué es la prohibición verdadera en Mateo 7, 1 y 2? ¿Qué actitud está condenando en Mateo 7, 1, por ejemplo? Es que si hay prueba no se está juzgando. ¿Sí qué? Si hay prueba, si es algo factible, algo que se ve. No, aún así es un juicio. Aún así es un juicio. Si usted dice a una persona, mira, eso es un pecado, eso es un juicio. Claro, es algo que la Biblia dice que es un pecado. O sea, no está juzgando según su propio criterio, pero sí está juzgando. Claro, pero basado en la palabra. Sí, claro, pero aún así es juzgar. Y Mateo 7:1 dice, no juzgáis, para que no seáis juzgados. ¿Cómo podemos encuadernar eso con Mateo 18, que dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo, estando él y tú solo? Eso es juzgar. Ve y júzgalo. ¿Qué es lo que Dios realmente prohíbe cuando dice no juzgáis? Y los contextos pueden mostrar eso. ¿Está realmente prohibiendo todo tipo de juicio? Obviamente no, porque en Mateo 18 manda juzgar. Okay. ¿Qué está prohibiendo en Mateo 7:1? Bueno, les ayudo. Está prohibiendo una actitud de soberbia que muchos tienen cuando señalan los pecados y las faltas de otras personas.
Están ciegos a sus propios problemas y pecados y aún insisten en atacar a otros, nada más, haciendo ver que los otros son peores, son los más malos y uno es el bien, es el bueno. Eso es el tipo de juzgar. Está condenando en Mateo 7 el fariseísmo, la hipocresía de los fariseos que estaban juzgando a los demás, tratando de mostrar que ellos eran mejores. Ese es el tipo de juzgar que Dios prohíbe. No juzgues con el pensamiento de que tú eres mejor que ellos, ¿sí? Y por eso dice, en el mismo contexto, debes quitar primero la viga que está en tu propio ojo. Tú estás tratando de quitar la paja en el ojo del otro. Y eso significa que necesitas primero reconocer tu propio pecado, que es igualmente o aún más grave. Y luego, pero luego dice, no dice, y nunca trates de ayudar al prójimo con la paja en su ojo. No, así si quita la viga del suyo, entonces verás para ayudar al hermano con la paja en su ojo. ¿Sí? Dios quiere que ayudemos a otros con la paja en su ojo, pero después de quitar la viga del ojo propio. Eso muestra que lo que está condenando es el tipo de juzgar en el cual uno piensa o trata de hacer ver que uno es mejor que el otro. Eso es lo que está condenando. No está condenando todo juzgar. Está condenando un juzgar de soberbia, un juzgar en el cual uno piensa que el otro es el único malo y uno es el bueno, como el fariseo, el publicano. Eso es el tipo de juzgar que está condenando. ¿Está claro? Entonces, cuando hablan así, no, tú me estás juzgando. Sí, después de manifestar nuestro propio pecado, ya le tratamos de ayudar a otro con su pecado y dicen, no, no puedes juzgar así. Entonces podemos mostrar, no, la Biblia realmente no condena esto, sí manda esto. Estás mal usando las escrituras, estás tomando fuera de su contexto Mateo 7:1. ¿Sí han entendido? Sí. Muy bien, entonces. Profesor, Sí. lo que acaba de decir es muy interesante, ¿no? Pero, ¿cuál es el respaldo donde dice que, cuando dice que no juzguéis para que no seáis juzgado, mostrando altivez, mostrando orgullo? ¿Dónde dice eso, profesor? En el mismo Mateo 7:1 y más adelante. Mira, voy a leer. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seráis juzgados y con la medida con que medís os será medida. Eso es 1 y 2. Ahora ve el 3 y 4. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y ahora mira lo que viene enseguida. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En esa última parte está diciendo, sí, debes juzgar. Sacarle la paja es pecado, del ojo de tu hermano, tienes que decir que es pecado y eso es un juicio. Sí, hay que buscar, pero después de reconocer el pecado propio primero. Entonces el contexto, lo que sigue, 1 y 2, claramente muestra que sí, Dios quiere que juzguemos, pero después de juzgar primero nuestro propio pecado. ¿Sí? Sí, profesor, está bien. Entonces, en todo caso, para este tipo de actividades de disciplina, es bueno señalar y decir primero que yo o nosotros somos pecadores también. Claro, sí, muy importante eso. Y eso es lo que esa sección de Mateo 7 indica. Quita la viga de tu propio ojo. Y eso significa, hay que reconocer, Dios quiere que reconozca que tiene grandes pecados en tu cuenta, en tu comportamiento, en tu interior, que es mejor reconocer entonces. Y por eso usted ha tomado el curso de disciplina eclesiástica con nosotros. En ese curso, precapacitamos a la persona que va a hacer la visita diciéndole, claro, cuando tú vas para enfrentar a tu hermano con su pecado, lo primero que va a decir es, mira, aquí vengo no como mejor al peor, sino
primero quiero que entiendas que yo sé que yo soy grave pecador, que no soy mejor que nadie más. Pero yo he apreciado que Cristo pagó por mis pecados, ¿sí? Me hace sentir mal por mis pecados. Estoy arrepentido por obra del Espíritu Santo y he recibido la gran bendición del perdón. Y eso es lo que yo quiero para ti, con lo que yo te voy a decir ahora. Mira, amigo, yo te vi hacer esto, aquello, ¿sí? Entonces, la Biblia dice, me dice que yo necesito decírselo a ti. Mira lo que dice aquí, Mateo. Eso es lo que estoy haciendo. Pero no pensando que yo soy mejor. Yo tengo pecados y necesito recibir el perdón todos los días. Eso es lo que yo quiero para ti. ¿Me entiende? Eso es mostrarle que está por amor a Él, no como mejor a Él. Hermano, me hace recordar el texto cuando los tres amigos de Job llegan a donde Job. Ah, sí, muy buen ejemplo. Comienzan a acusar la situación y en última ellos son los que salen más librados, se puede decir. Sí, tú tuviste que hacer algo, no entendiendo que, pues si en base a eso, ellos también deben estar en lo mismo que Job. Sí, tiene razón, son hipócritas esos amigos. Y no, finalmente no fue por ningún pecado de parte de él que había recibido esa situación, sino Dios estaba retando a Satanás, algo que ninguno de ellos pudo ver. Pero el primer capítulo de Job muestra eso, ese es el contexto. Eso muestra la razón por la cual Dios está permitiendo que Satanás le dé esas calamidades a Job. Entonces, y al final Dios ganó, aunque sí parecía que Satanás estaba ganando porque Job sí cayó en pecado al final, sí maldijo el día de su nacimiento, indicando que ya pensaba que Dios no sabía lo que hacía al darle la vida. Eso era grande pecado. Pero al final Dios le llevó al arrepentimiento, enfrentándole también con la ley, con grandes acusaciones, enfrentamiento, mostrando la gravedad de lo que estaba haciendo. Y Job, por el Espíritu Santo, se sometió a eso. Entonces volvió a la fe. Entonces, al final, Dios ganó, porque la meta de Satanás siempre es que llevar a la persona al infierno. Y hacernos pecar no nos lleva al infierno, sino es falta de arrepentimiento. Y Dios guardó a Job a pesar de su pecado. Y al final ganó, entonces Job fue al cielo. Pero sí, esos amigos, a eso se refiere usted, sí, estaban mostrando la actitud de los fariseos. Juzgando sin ver su propio pecado y que finalmente no toda calamidad es debido a pecado. A veces Dios tiene otros propósitos cuando nos envía problemas o dificultades. Bien, ¿alguien más? Profesor, si una persona es farisea en ese sentido, esa persona está pecando. Claro, si está diciendo tú eres el pecador y yo no, eso es el fariseísmo, eso es pecado, es no reconocer el propio pecado. Y eso es lo más grave que hay, el no reconocer nuestro propio pecado. ¿Cómo vamos a creer en el perdón de nuestros pecados si no hemos reconocido nuestro pecado? ¿Sí? Es evidencia de incredulidad y por eso Jesús los condenó fuertemente. Y profesor, ¿qué pasa si la persona directamente va y le dice, utiliza las llaves para atarle, pero sin reconocer sus pecados? Bueno, puede hacerlo, pero impide la obra, porque de una vez la persona va a pensar, y usted es un fariseo, usted es un hipócrita, yo sé que tú también eres el pecador. Entonces, lo mejor es primero reconocer el pecado propio. Y eso es lo que eso de la viga está indicando. Es mejor reconocer que tenemos una viga en nuestro propio ojo. ¿Por qué no reconocerlo con la persona con la cual estamos hablando? Gracias, profesor. Sí, ok. Bien, entonces vamos a... Próxima pregunta. Cuando las personas escuchan la palabra confesión, a menudo piensan en la manera en que la Iglesia Católica Romana entiende esa palabra.
Ellos dicen que uno necesita confesar todos los pecados a un sacerdote, el cual los escuchará y les encomendará una tarea para hacer reparación por esos pecados. Ese entendimiento se basa en las obras y no en la gracia, y no se encuentra bíblicamente. Entonces ya viene la pregunta, ¿qué es un entendimiento bíblico de la confesión de los pecados? Aquí no estamos hablando de confesión de fe, sino confesión de pecados. Bueno, vamos a ver primero Santiago 5:16. Bueno, yo lo leo porque no está en la pantalla. Dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración de justo es muy poderosa y efectiva. Entonces, el primer paso de la confesión es ¿qué? Según este versículo. Reconocer que es a pecado. Y confesar, lo que quiere decir indicar a la persona contra la cual uno ha pecado, mira, yo te hice mal, yo hice esto, sé que no estaba bien. Esa es la primera parte. La segunda parte se ve en 2 Corintios 2:7. Dice, ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo con la tristeza. Entonces, una vez que alguien ha confesado el pecado, entonces el próximo paso sería para la otra persona hacer ¿qué? Perdonarlo. Perdonarlo. Entonces, por eso Lutero indicó que confesar los pecados no es solo un paso de que alguien confiese algo malo que ha hecho, sino que siempre debe incluir la absolución. O sea, que alguien le diga que su pecado es perdonado. Y Mateo 9:2 tiene una buena fórmula que Jesús mismo aplicó cuando dijo, ten ánimo, hijo, los pecados te son perdonados. Entonces, eso tenemos el privilegio cuando una persona ha reconocido o confesado su pecado, de aplicar palabras de ese tipo. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Bien. Tenemos un párrafo de conclusión. ¿Alguien iba a preguntar algo? Nosotros ciertamente queremos confesar nuestros pecados a Dios y Él ciertamente nos perdona. Sin embargo, puede haber situaciones en que hemos pecado contra alguien. Cuando esto pasa, Dios quiere que confesemos nuestro pecado a esa persona. Algunas veces tenemos un pecado que hemos cometido, el cual particularmente nos aflige. En esos momentos tenemos el privilegio de ir con otro cristiano, tal vez un líder de la iglesia, para confesar ese pecado a él o a ella. Entonces, por la autoridad de Cristo, esa persona puede personalmente anunciar el perdón de ese pecado. Escuchar ese perdón anunciado de parte de otra persona es otra motivación para nuestra fe. Da una consolación especial. Entonces, aunque Dios no nos ha mandado a hacer como los católicos mandan, que tienen que ir y hacer confesión de todos sus pecados a un sacerdote, no, eso no tenemos que hacer, ni Dios lo manda. Pero sí, no vamos a decir que no tiene ningún provecho. Sí es bueno hacer, especialmente contrario a los sacerdotes en la Iglesia Católica. Si pertenecemos a una iglesia que entiende bien esto, la persona a la cual confesamos va simplemente sin ninguna condición, sin poner tareas, simplemente nos va a perdonar. Claro, sí, también va a animarnos a hacer los frutos de arrepentimiento. Si uno ha robado algo, entonces devolver lo que ha robado. Si el pecado confesado es haberse emborrachado, entonces tener la intención de no hacer eso más. Esos son frutos de arrepentimiento, pero no son condiciones para recibir ahí mismo en ese momento el perdón. ¿Preguntas? Hay casos cuando el rey David dice que mientras callé, mis huesos se consumieron en mi gemir noche y día.
pero cuando confesé mi pecado, entonces llegué a Ajá. tener como nuevo verdor. Sí. Da como entender de que hubieran como dos clases de confesión, una directa a Dios y otra que debo hacer a mi hermano ofendido. Bueno, sí, el que es directo a Dios es si no he ofendido, si no he pecado contra otra persona, ¿sí? Si mi pecado ha sido un pecado de mente nada más, eso sí puedo simplemente confesar directamente a Dios. Pero si yo he pecado contra otra persona y le grité sin base o le pegué, entonces ahí Dios pide que vaya y haga confesión a esa persona. Sí, y esa persona también puede perdonar de dos maneras. Uno va a ser perdón personal. Yo te perdono por lo que hizo contra mí. Pero si estás reconociendo que el pecado también, y sobre todo, en primer lugar, fue contra Dios, y si reconoce eso, también le puede dar el perdón de Dios. Y ahí sí estaría usando las llaves. Su propio perdón, yo te perdono personalmente, eso todavía no son las llaves. Pero cuando da el perdón de Dios, eso sí abre la puerta del cielo. Entonces, el que está escuchando la confesión puede dar, Dios quiere que dé los dos tipos de perdón, el perdón personal y el perdón de parte de Dios. Pero sí, simplemente yo reconozco que en mi mente ha pasado este pensamiento o he cometido externamente hasta un pecado y nadie más lo ha visto, entonces está bien confesar solo a Dios. Pero aún con ese pecado, si me está molestando mucho, ya lo he confesado a Dios y sé que me ha perdonado, pero anhelo escuchar a alguien decirme que ese pecado es perdonado, entonces eso es buen momento no es obligado ya, pero sí para ir y confesar. No, ya esta vez ya no va a ser un pecado contra la otra persona, es solo pecado contra Dios. Pero uno quiere escuchar las palabras, entonces le dice, mire, yo tuve este muy mal pensamiento y está molestándome. Que he tenido ese pensamiento. Quizás quería cometer suicidio y sé que eso es contra el quinto mandamiento. Y eso me molesta, me molesta. Entonces, confiesa eso a alguien. Entonces, esa persona ya puede decirle, ese pecado te es perdonado. Qué bien que me lo ha confesado. Y si siente así más, por favor, llámame de una vez, ¿sí? Y yo vengo, yo te ayudo, yo te acompaño para ayudarte con tal pensamiento. Sí, eso es también otro beneficio de confesar con otra persona, otro cristiano confiable que sabe cómo responder. Hay beneficios. No es mandado, otra vez, eso no es obligatorio si no ha sido un pecado contra otra persona. Pero si está agobiando, si está molestando, si hace sentir mal y es difícil vencer ese sentimiento de culpa, etc. Entonces vaya y háblalo con otro cristiano. ¿Sí? Buenas preguntas. Bien, entonces si no hay más, hemos llegado al fin de la hora. Y esto a propósito, para la iglesia es uno de los asuntos más difíciles, la tarea que Dios ha dado, pues tanto a individuos cristianos como a la iglesia. Lo más fácil cuando vemos pecado es simplemente pasar por alto, o sea, no me incumbe, no me importa, eso no es contra mí, entonces no siento digno de enfrentar eso y podría causarme grandes dificultades, entonces mejor me caigo, ¿sí? No voy a decir nada. Eso es lo más fácil, pero no es lo que Dios quiere. Y teniendo gratitud a Él por todo lo que hizo por nosotros, entonces vamos a querer luchar para hacerlo como Él ha indicado, tanto individualmente, cuando vemos algo cometido en privado o públicamente cuando es llevado a la iglesia o la congregación. Hay muy pocas iglesias que realmente practican la disciplina eclesiástica
como Dios quiere. Los que sí, mayormente, lo hacen como un castigo, y no es castigo, es un acto de amor para ganar al que ha pecado. ¿Sí? No es castigo. Y hasta muchos ponen, bueno, no, tú no puedes, el castigo para ti es que no puedes comulgar por 6 meses, aunque está arrepentido. Eso no es correcto. Alguien creo que ha presentado tal caso aquí. No, de una vez recibe el perdón y puede comulgar otra vez. Puede ser que no pueda tener un papel de liderazgo, ser llamado un papel de liderazgo en la iglesia, pero debe poder comulgar de una vez al estar arrepentido y manifestar su arrepentimiento. Bien. En cualquier momento también van a tener otros cursos que tratan también este asunto de la disciplina eclesiástica, porque es un asunto muy difícil, eso entendemos, y saber los motivos para hacerlo, motivos de amor, pero no de fariseísmo, eso es muy difícil, porque tenemos un pequeño fariseo nosotros todos, y fácilmente ese fariseo hipócrita quiere tomar ventaja y tratar a los demás así como los fariseos hacían. Pero por amor a Dios, nuestro deseo va a ser luchar contra eso, pero aún así no evitar enfrentar el pecado cuando lo vemos y tratar lo mejor que podamos seguir estas pautas que Jesús nos ha dado, pero por amor y para ganar siempre al hermano y no para echarlo o para deshacernos de él o para que sienta mal porque nos gusta que sienta mal o algo así. Ok. Si no hay más. Tengo una pregunta. Ok. Profesor, en un culto, levantar el nombre en forma negativa cuando esa persona no está ahí es pecado. Claro, claro. Y cuando se le confronta personalmente y la otra persona dice, pero no era mi intención, no me da cuenta. ¿Cuál debería ser la actitud? Que reciba el perdón de una vez y que no sea mencionado públicamente. Gracias. Pero si rehúsa reconocer cuando ha sido enfrentado, ahí sí va a llegar a ser más y más público, porque cuando trae 2 o 3, él puede decir, pero yo te hablé en privado. Sí, pero no estabas arrepentido. Mira lo que la Biblia dice. ¿Sí? Entonces ya necesita llevar a otros 2. Ya es un poco más público. Ya hay más personas que saben. Si sigue rehusando reconocer, ya a toda la iglesia. Y él puede decir, eso no es justo, eso no está bien. No, pero es lo que la Biblia dice. Y por amor lo estamos haciendo, porque es grave. Sí, cosas así es importante manejar. Pero si la persona dice, no ha sido mi intención, entonces se le da el perdón. Sí, entonces va a perdonar. O sea, pero si reconoce que sí era pecado, pero no era en su intención, entonces si reconoce que era malo, entonces sí, dale perdón, estás perdonado. Pero necesita reconocer que aun si no era en su intención, era pecado. Sí, claramente, claro. Y otro punto es, necesita ser claramente pecado, no que uno pensaba que era malo. Debe poder comprobar bíblicamente que era malo. Y tú y yo hemos tenido conversaciones sobre eso. A veces el tono de voz parece pecado a uno, pero el motivo de que el otro había usado ese tono es por amor. Si enfrentar el pecado puede comenzar suave, pero si persiste en el pecado, cada vez es más severo el tono. Si hasta Jesús, su tono llegó a ser muy fuerte al final, pero por amor, cuando era con los fariseos persistentes en su pecado. ¿Sí? ¿Me entiende? Entonces, necesita ser claramente pecado lo que la persona ha hecho. Claramente estuvo emborrachado, por ejemplo. Uno lo vi robar y ha reconocido que tomó lo que no era suyo, pero no quiere devolver. Cosas así, si es claramente pecado.
Si hay 2 o 3 testigos, eso también es evidencia y claramente ya se puede decir, pero hay 3 personas que te vieron hacer esto. Sí, eso ya se puede hacer, pero a veces suponer o no tener suficiente evidencia, en ese caso es mejor no enfrentar, no llamar pecado lo que podría no ser pecado. Cuando uno enfrenta, debe ser algo que claramente es pecado. ¿Sí? A ver, ayúdeme, profesor, a ver. ¿Es el dirigirse o hablar mal en contra de una persona que no está ahí? Eso sí, claramente es un pecado, sí. Eso claramente es un pecado, sí. Entonces, eso puede enfrentar a esa persona con eso. Y si está haciendo público, entonces hay varios testigos y no va a poder escapar y decir, no, eso no hice. Puede ser que no entendí que era malo, pero puede mostrar bíblicamente, sí. Hablar mal de otro cuando no esté presente no es correcto, es pecado contra el 8º mandamiento. Gracias, profesor. Ok. Buenos ejemplos. Bien, entonces, Gracias. ahora sí, vamos a terminar con oración. Querido Señor, este capítulo ha presentado algo muy positivo, algo que es un gran privilegio cuando podemos predicar el Evangelio, el mensaje de perdón de los pecados y la vida perfecta de Jesús atribuida a los pecadores. Eso sí, no es tan difícil, aunque aún a eso, cuando tenemos pena, cuando somos tímidos, a veces es difícil. Pero la parte difícil es cuando nos toca enfrentar a los pecadores o a alguien que ha pecado con su pecado por amor y tener la actitud que tú quieres que tengamos cuando hacemos eso para que no seamos como los fariseos, juzgando de tal manera que hagamos pensar que somos los mejores, que nosotros no hemos pecado, que el otro es el malo. Entonces, pero puesto que tú, Jesús, nos ha mandado hacer esto cuando hay pecado, y en Mateo 18 ha manifestado un pecado contra uno, pero en Gálatas 6:1 dice lo mismo de cualquier pecado que llegue a ser evidente. Entonces ayúdanos a hacer esto. Primero por amor a ti, porque tú eres el que sabes lo que es mejor para tus ovejas. Y tú nos has encargado las llaves. Y parte de las llaves es la ley que manifiesta el pecado y podría hasta cerrar la puerta del cielo. Y, eso es difícil porque no nos gustaría cerrar la puerta del cielo a nadie. Decir que alguien que va a ir al infierno, no queremos, no nos gusta hacer eso. Pero tú has dicho que es importante hacer, es amor hacerlo. Hace que el pecador vea la gravedad de su pecado. Entonces, ayúdanos a hacer lo mejor que podamos para seguir tus pautas que por tu amor nos has dado con respecto a la disciplina eclesiástica y tratar de seguir esas pautas lo mejor que podamos. Eso sí es realmente para el bien de tu iglesia, pero también para el bien de cada pecador que un pecado se ha manifestado o a un individuo o a toda la iglesia, para que pueda, al ser enfrentado, tener la oportunidad de arrepentirse, reconocer el pecado y recibir el perdón que tanto necesita. Entonces, ayúdanos con todo esto, tanto como individuos como las congregaciones. Si aquí hay un estudiante cuya congregación no está practicando bien esto, entonces pido, Señor, que les dé el valor de mostrar bíblicamente a los líderes de la congregación lo que Dios quiere que hagan cuando hay pecado manifiesto y con qué actitud, con qué motivo. Entonces, todo esto, Señor, pido y que ahora bendigas también a cada estudiante aquí en todo lo que hacen, no solo en esta obra de la disciplina eclesiástica, y que todo sea por gratitud a ti, que la intención sería seguir tu ley, tus mandamientos, pero por gratitud, no por necesidad. Todo lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bien, hasta aquí esta clase. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Sí, ok. Sería el Amén. Que pasen próximo muy bien todos. jueves a la misma hora. Dios mediante.
Amén. Dios lo bendiga, Bendiciones. pastor. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Bendiciones Amén. a Gracias, todos. pastor. Ok. Amén.